Dios les bendiga, le damos la más cordial bienvenida un día más a este tiempo en la palabra del Señor, agradeciendo a Dios la oportunidad que siempre nos permite, junto a mi pastor Pablo Torres, de poder compartir de lo que la Escritura nos enseña en diferentes temas, en diferentes pasajes de la Escritura, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que el apóstol Pablo nos enseña, que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, pero damos gracias a Dios que nosotros tenemos su palabra, tenemos la Escritura, que es como una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino, y que gracias a ella podemos ir alumbrando este caminar en el Señor, este caminar en la palabra del Señor, y con estos temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que han sido de mucha bendición para nosotros, pero también sé que serán de mucha bendición para usted, para su familia y para sus amigos. ¿Por qué digo esto? Para hacerle la invitación a que comparta estos tiempos en la palabra del Señor a algún hermano, algún amigo, algún vecino, compañero de trabajo, que muchas veces está buscando en la palabra del Señor y hay dudas en su vida, que el Señor permite a través de esto poder aclarar y poder llevarnos a toda la verdad, como dice la Escritura. Pastor Pablo, que el Señor lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pastor Antonio, bendiciones. Quiero saludar también a todos mis hermanos que nos están en este momento oyendo o están conectados en este cuarto programa de Refugiados. Y le doy gracias al Señor también por mi pastor Antonio, que es obviamente el anfitrión de este programa, y darle gracias a Dios porque Él con nosotros ha sido bueno, porque no solamente nosotros al enseñar, valga la redundancia, le enseñamos a ustedes, sino que también nosotros aprendemos a través de esta enseñanza. Así es que contento de poder estar por cuarta vez ya compartiendo, pastor. Amén. Y poder entregar temas como lo hemos compartido, algunos medios controversiales o hay otra palabra que quería usar, pero de alguna manera causan o dan que pensar. Como decía un hermano, dejan haciendo eco ahí en la mente o en el corazón. Y he estado pensando en esta semana con respecto a los ministerios, ¿ya? Que es el tema que vamos a tocar el día de hoy con respecto a aquellos ministerios que constituyó Jesucristo, como lo dice así la Escritura. Entonces, vamos a ver, pastor, sobre la importancia de un ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la diferencia entre la función y la posición? Amén. Y es bueno que esto lo podamos señalar, y obviamente después con el tiempo iremos tocando los ministerios, veremos el apostólico, el profético, evangelístico, pastoral y magistral, que en este caso son los maestros. Y yo creo que es una buena instancia, pastor, para poder compartir y poder enseñar sobre estos ministerios que muchas veces, más que una función, se toman como una posición dentro de la iglesia. Y obviamente el Señor lo puso por una causa, que en este caso es su iglesia. Y yo creo que va a ser un tiempo precioso, querido hermano. Obviamente, como ya nuestro pastor le daba la bienvenida, también les doy la bienvenida para que sigan compartiendo, inviten a otros hermanos a que se suscriban, inviten a otros hermanos para que vean el programa. Sé que van a aprender de alguna manera. Las cosas que compartimos no son de cosas que puedan tener una interpretación sobre espectacular, sino que queremos hacerlo de la manera más sencilla posible, con la honra, obviamente, que se merece la palabra, pastor. Amén. ¿Vamos a la palabra? Amén. Amén. ¿Usted tiene el texto? Sí. Primero, quiero definir la palabra ministerio, ya Amén. Que a veces esta palabra encierra muchas cosas, y hay también, más que equivocaciones, hay malas interpretaciones con respecto a esta palabra, porque muchas veces uno escucha por ahí, no, que el Señor me dijo que
voy a tener un ministerio grande. Entonces, cuando escuchamos aquello, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la interpretación que se da con respecto al ministerio grande? Y cuando nosotros definimos la palabra ministerio, ministerio viene del griego diaconía. Amén. Resumiendo todo, es servicio. O sea, cuando hablamos de ministrar o hablamos de ministerio, estamos hablando de servicio. Cuando hablamos de un ministro, estamos hablando de un servidor. De repente escuchamos el ministro y como que de repente, como que algo nos acontece. No está mal poder honrar a un ministro. Amén. Ya, llámese pastor, llámese profeta, llámese el ministerio que tenga. Pero ojo, porque a veces más que honrar termina siendo una idolatría. Entonces, ministración tiene que ver con el acto de ministrar o servir. En hebreo, el que sirve es denominado con el término evet, que implica un servicio voluntario. Y esto es lo importante también del ministerio. No es obligatorio. El ministerio o el ministro o la administración no tienen que ver con una imposición ni con algo obligatorio. No, a mí me obligaron a ser pastor, me obligaron a ser maestro. No, no tiene que ver eso. La palabra evet implica un servicio voluntario y designa a todos aquellos que tienen que servir. El prisionero de guerra, el esclavo comprado, el funcionario privilegiado de un soberano y también el adorador del Señor. Quería compartir, pastor, Amén. Eso en grandes rasgos con respecto al servicio. Sí, ¿Lea usted el texto, pastor? Amén. Sí, está solamente en algunas definiciones que hizo que llama la atención cuando el nombre del ministro sobresale a la función del ministerio. Me explico, bien lo decía usted, muchas veces se sobreexalta, ¿no es cierto?, el nombre del portador y no a lo que porta. Correcto. Y creo que es muy importante en esto. Sabemos que en los tiempos cuando estaba Jesús, los hombres se preocupaban, pero la gente llegaba por algo específico donde el Señor. Muchos decían, si tan solamente tocare el borde del manto, seré sano. Pero en estos tiempos sobresale otra cosa. Y a veces vemos que la función ni siquiera está acorde con la posición que se tiene. Entonces, importante lo que hablaba nuestro pastor sobre la preocupación que nosotros tenemos que ver, porque el ministerio, la función del ministro es ministrar. Ahora, ¿qué me ministra? Porque algo tengo que recibir. Si no recibo una administración de este ministerio del ministro en este caso, entonces debemos preguntarnos cuál es el oficio o la función del ministerio. Yo creo que cada uno de los ministerios que aparecen en la Escritura siempre entregó algo, que es el servicio. Y lo hemos visto en la palabra, lo hemos visto en la congregación, lo hemos visto en predicaciones. Que yo recuerdo que usted ha hecho que dice que el que sirve o el mayor es el servidor de todos. Correcto. No es para ser servido, sino que está para servir. Y también lo dice el Señor en la palabra. El que quiera estar, dice primero, va a ser el servidor de usted, de todos ustedes, ¿no? Y siempre la Escritura también habla sobre que el Señor pone funciones por cosas específicas, que es lo que vamos a ver en Efesios. Que Él pone ministerio, pero no pone a los ministerios por ellos mismos, sino que pone a los ministerios por un trabajo específico en el cuerpo de Cristo. Entonces, está el servicio que hablaba usted, el servicio de estos hombres que no lo hacían por una imposición, sino lo hacían un servicio que yo creo, no una imposición externa, pero sí algo que el Señor lo llamaba a hacer. Me gustaría añadir algo antes que leyéramos el texto, para poder resumir o para poder generalizar el tema de la administración que hablaba usted, pastor, con respecto a aquellas funciones como ministro. ¿Y qué ministro? O sea, diciendo
de qué manera sirvo, a quién sirvo y por qué sirvo. Y pensaba mientras usted hablaba en un médico, en un doctor. Hay doctor que es medicina general, que obviamente ve toda la parte del ser humano, pero hay doctores que son especialistas en, ejemplo, un cardiovascular, las venas, ¿cierto? La arteria. Entonces su servicio o su administración, en este caso su servicio, tiene que ver con esa área específica. Ahora, ¿cómo ministramos nosotros? Porque en este caso, de alguna manera, tenemos que tener un orden. ¿A quién ministramos? ¿Qué ministramos? ¿Ya? ¿Y por qué ministramos? Entonces, quería hacer hincapié a eso para poder más o menos generalizar o saber cuando hablamos de ministro, cuando hablamos de administración, a qué nos referimos. Entonces, cuando hablamos de aquello, no estamos hablando de una persona específica, como bien decía usted, con una función. Eso es lo importante que tenemos que saber. Que hay una función que cumple un ministro. Que a veces, como decía usted, que más se mira el ministro que la función. O sea, más se mira la posición que la función. Y esto no es solamente culpa a veces nuestra, o sea, de la congregación, porque a veces le echamos la culpa a la congregación, que la congregación es idólatra, que idolatra a su pastor. La honra obviamente corresponde. Amén. Que tenemos que honrar. Pero cuando ya pasa idolatría ya es complicado. Pero no solamente pasa dentro de la congregación, de los hermanos que están ahí, sino que esto pasa también por aquel que es ministro. Porque el ministro tiene que aprender a discernir y enseñar de lo que el Señor le confirió o lo que el Señor le confió. Es una función, no una posición. Y lo explicaba yo el día jueves pasado con respecto a la unción. No, si te levantas en contra del ungido de Dios, el Señor te va a castigar. Y gloria a Dios, yo creo que puede ser. El Señor, si te levanta en contra del ungido, pero tú también eres ungido. Los hermanos también son ungidos, porque dice la Escritura, vosotros tenéis, hablándole a la iglesia del Señor, vosotros tenéis la unción del Santo. Si un hermano se levanta en contra del pastor, tendrá sus consecuencias. Si el pastor se levanta en contra de un hermano, tendrá sus consecuencias. Tenemos una función y eso tenemos que reconocerlo como función. O sea, el Señor funcionando a través de los ministros en la congregación. ¿El texto, pastor? Sí, a través de nuestra función también hay una obligación. Recordaba a Moisés que nosotros sabemos que llegaba al monte de Dios, veía la gloria de Dios, pero cuando descendía, dice la Escritura que ponía un velo sobre su rostro. Yo creo que ahí hay una gran lección. Realmente no se pone ese velo para la admiración de los demás. Efesios 4, y yo sé que Amén. Ya pensó varios puntos también que podemos ver en esto. Efesios 4, voy a leer del día al 16. La palabra del Señor dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al fundamento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo, y esto es muy importante, para su propia edificación en amor. Amén. Aquí, en este texto, yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos ir viendo, y le doy la oportunidad para que desarrollemos en este breve tiempo. Con esto yo creo que tenemos bastante, pero igual
vamos a andar en otro versículo. No es casualidad de que los 5 ministerios tengan que ver con una mano, o sea, no es casualidad que hayan 5 ministerios y que la Escritura también nos hable de la mano del Señor, que creo que es parte de una cobertura del Señor sobre su iglesia. Los 5 dedos, llámese profeta, llámese como se llame el ministerio. Y en Habacuc, porque hay textos en la Biblia que hablan sobre la mano, dice esto, Habacuc 3:4, dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y dice esto el texto, y allí, ¿dónde? En su mano. Y esto es glorioso, esto es una revelación gloriosa, porque dice que en los 5 ministerios, no dice textualmente así, ya nosotros como Rema hemos recibido esto, que en su mano, en los 5 ministerios, dice ahí, allí estaba escondido su poder. Entonces, cuando hablamos de ministro o hablamos de ministerio, estamos hablando de un poder que está escondido ahí. Y por eso es importante, obviamente, la honra, como decía usted, honra al que honra. Por eso es importante, de alguna manera, reconocer los ministerios también. Ya hemos visto que hay congregaciones que no tienen pastor, hay hombres que no les gusta ser pastoreados, y eso ya no es reconocer ministerio. Hay algunos que no creen, que creen que Dios no ha cesado aún, ¿cierto? Cuando se habla, porque hay algunos que creen que cesó la profecía, que ya no hay profetas, etc. Amén. Y hay unos que los defienden cabalmente, y hay otros que no creen que hay apóstoles aún. Yo en eso, yo creo que todavía hay apóstoles. Hay otro texto en Pedro, si no me equivoco, dice, humillaos pues bajo la mano poderosa del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y entonces, con respecto a esto, lo que usted leía, aquí podemos ver varios ámbitos. Vemos la capacitación a través de estos ministerios, la capacitación a los santos, la edificación del cuerpo, el alcanzar la unidad de la fe, alcanzar el conocimiento pleno del Hijo, la condición también de llegar a ser un hombre maduro para poder tener una medida de la estatura de la plenitud de Cristo y no ser niños fluctuantes. Entonces, esto nos indica o nos va haciendo o nos va aclarando el tema ministerial, que los ministerios son para esto, partiendo para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Y ahí para abajo, Pastor Antonio. Amén. El versículo 12 es bien claro en el fin de todo esto, que yo creo que uno de los textos que demarca y subraya el apóstol Pablo es el fin, a fin de capacitar. Tiene esa connotación en los ministerios que el Señor deja, no son ministerios para popularizarlo dentro del cuerpo, sino que tienen un fin. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que poner atención, es que el apóstol, que nosotros sabemos, dice la Escritura, él lo dice de sí mismo, que tengo el texto acá, es un perito arquitecto. Y eso es otra cosa que nosotros también tenemos que reconocer, que al apóstol Pablo se le da esta revelación en 1 Corintios 3:10, que dice que por la gracia de Dios, dice, yo como sabio, o la versión 60 dice, como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Y luego dice, cada uno tenga cuidado como edifica. Entonces la edificación, el apóstol Pablo dice, yo he puesto el fundamento sobre qué va a trabajar la iglesia. Pero aquí habla sobre la edificación del cuerpo de Cristo, pero habla cuál es el fin de todo esto, de que él ha puesto esta enseñanza, él ha desarrollado esto, porque él lo escribe a los Efesios, pero da el fin, que es la capacitación de los santos para la obra. Ahora, ¿cuántos santos capacitados para el ministerio hay? Porque dice claramente que es para capacitar a los santos para la obra. Entonces, la obra del ministerio que nosotros estamos viendo acá tiene una capacitación. Correcto. O sea, no puede alguien obrar
en el ministerio sin estar capacitado. ¿De dónde viene esa capacitación? Él lo dice en el versículo 11, en los que él dio ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Desde ahí el salmista también dice, tu mano pusiste sobre mí. Me rodeaste por todos lados, dice, grande es este misterio, ¿quién lo podrá comprender? Sobre la mano de Dios. Entonces, la capacitación de los santos es importante. Muchos ministerios, pero que no se ve capacitación. Entonces, la edificación, que yo creo que es uno de los puntos principales, porque él lo habla, habla de que ya no, como bien decía usted, los puntos referenciales que habla este texto sobre el no ser niño, sobre el que todos lleguemos a la unidad, pero ¿a qué unidad de la fe? Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, algunas veces se quiere unificar cosas que no son unificables. Pero lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña es que nosotros tenemos que alcanzar la unidad en la fe y el pleno conocimiento. Entonces, la capacitación para la edificación es para que conozcamos a Cristo Jesús. Amén. Estaba pensando con respecto a esta función ministerial. Cómo de alguna manera se puede reconocer a un ministro. Y aquí importante lo que compartíamos al principio con respecto a la función y a la posición. Si yo reconozco a un pastor y lo reconozco y digo, él es mi pastor y él es un buen pastor o es un buen maestro o un profeta, un apóstol, etc. Estoy reconociendo una posición. Ahí estoy reconociendo una posición. Si yo no obedezco a lo que conforme le fue dado al ministro hacer, me explico. Si yo digo el maestro, no, que el maestro, bien, me gusta el maestro, no, el maestro un hombre de Dios y lo honro con mis palabras. Pero si yo no aprendo del maestro, o no me gusta aprender del maestro, cuando el maestro va a compartir la palabra, va a enseñar, yo no voy, no lo reconozco. O sea, estoy reconociendo una posición, pero no reconozco la función. Un pastor va a la iglesia, no, mi pastor aquí, mi pastor allá, es un buen pastor, pero no me dejo pastorear. Si yo con la boca digo que es un buen pastor y me gusta mi pastor y canta bonito mi pastor, etcétera, está reconociendo ese hombre o esa mujer la posición. Pero si ese hombre lo reconoce con su voz, y no solamente con su voz, sino con sus hechos, como dice la Escritura, ¿cierto? Que aquel que aprende, ¿cierto?, tiene que hacer partícipe de los buenos frutos a quien le instruye. Si yo no hago partícipe al pastor de lo que él enseña, o al maestro de lo que él enseña, estoy reconociendo una posición. Pero cuando yo soy obediente, cuando yo me dejo pastorear por el pastor, yo estoy reconociendo su función. Lo estoy reconociendo ahora como ministro, como servidor del Señor. Y por eso es importante, Pastor Antonio, y yo creo que por eso el listado de cosas que aparece ahí, porque si no hubiese dicho el Señor, tengo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hónrenlo, gloria a Dios por eso, pero aquí dice, o sea, no que diga lo contrario, sino que dice, a fin de perfeccionar. Entonces está hablando de una instrucción, está hablando de un discipular, está hablando de un enseñar, está hablando de un pastorear, está hablando de un evangelizar, de lo profético. Hay cosas que nosotros de alguna manera tenemos que entender en esto y de poder ponerle la lupa a esto, porque muchas veces, y lo hemos compartido, a veces canalizamos mal las cosas, Pastor Antonio. Amén. Canalizamos mal nuestra enseñanza. Nosotros pensamos que porque no, el pastor me tiene buena a mí porque yo con él soy cariñoso, pero hay cosas que van más allá, que es la obediencia, obedecer a vuestros pastores, lo dice la Escritura. Amén. Y hay gente que dice cosas lindas, pero son desobedientes. Entonces, dentro de estos ministerios, pastor, el cuerpo tiene que ser edificado. Y cuando estos ministerios fluyen en la iglesia, acontece esto. Amén. A veces nos quedamos con lo pastoral y
y se queda ahí como que fuera un cargo lo máximo, y todos quieren. Cuando hablaba el apóstol Pablo con respecto al anhelar obispado, se estaba refiriendo a eso, en anhelar no la posición, sino que la función. Y hay muchos que quieren hoy día estar ahí como pastores y quedarse adelante, pero hay que... Más por la posición que por la función. Y cuando uno va por la función, pastor, hay que pagar un precio. Amén. Y se paga. Amén. Y el Señor nos socorre, gloria a Dios. Amén. Sí, mire, continuemos un poquito en el texto, en el 14, porque la capacitación dice que es para los santos. Y me llama la atención porque no dice discípulos, ni dice creyentes, sino que dice que es a fin de capacitar a los santos. Ahora, de inmediato, me puse a pensar en Apocalipsis 19:8, que dice que a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amén. Nuevamente en Apocalipsis 19:8 nos dice que son las acciones de los discípulos, no son las acciones de un creyente, no son las acciones de algún grupo en específico, de denominación o de alguna iglesia en específico, sino que dice que son las acciones de los santos. Entonces, la capacitación que nosotros recibimos nos hace santos. Y a través de esa capacitación, nosotros damos obras para ser vestidos por estos ministerios y alcanzar el bima de Cristo. Correcto. Es importante ese tema porque el Señor cubre a sus santos. Amén. Dios, y bien decía usted, con respecto a la capacitación, o sea, hay un capacitar. Por eso cuando la Escritura habla con respecto a los pastores, dice que no tiene que ser un neófito, o sea, un inexperto o un hombre no capacitado. Por eso el Señor, a través de estos ministerios, no solamente te capacita para poder ser edificado, sino que te capacita para el ministerio también. Y esa es la función que puede cumplir la parte apostólica, ya que son los profetas, que son la parte fundamental de todo. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de todo esto. Pero es importante esto, el tema de la capacitación y la capacitación de los santos. Y lo que le decían antes yo, es importante poder reconocer también, y un santo reconoce esto. Como dice la Escritura, usted citaba siempre ese texto, que un abismo llama a otro abismo. Amén. Entonces yo creo que los santos llaman a los santos. Amén. Somos atraídos por aquello. Por eso cuando de repente alguien, no sé, se aparta del Señor, lo que compartía Valentina la semana pasada, que el hijo pródigo no perdió su condición de hijo, sino que perdió su relación. Pero hay algo que lo atrajo. Hay algo que lo atrajo como un imán, que era su padre. Amén. Entonces nos atraemos, o el Señor nos atrae hacia Él. Y dentro de esto yo creo que acontece lo mismo con respecto a los ministerios. Mire, quiero leer 1 Corintios 12. Dice así, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Empieza diciendo eso. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice el 5, y hay diversidad de dones, el 5 dice, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. La traducción viviente del verso 5 dice, hay distintas formas de servir. Hay otras versiones que dice, hay diversidad de servicios. Hay distintas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Y la clave, Pastor Antonio, radica en eso, que nosotros podamos comprender como ministros de que
el Señor es la cabeza de todo. Amén. Del cuerpo del Correcto. Señor. Eso es lo que me llama la atención. Igual buscaba sobre qué piensa usted. Y le hago la consulta. Filipenses 3:2 dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Porque en Efesios 4 estamos leyendo, ¿no es cierto?, que Cristo es la cabeza, que crezcamos en todo como un cuerpo. Pero acá dice, en Filipenses 3:2, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué traigo esto a referencia? Porque el apóstol nos está hablando en Efesios 4 sobre la unidad de la fe. Y está hablando de un cuerpo que está bien cohesionado, que tenemos que llegar a este cuerpo cohesionado juntos. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, que hemos escuchado mucho en las redes, estos ministerios no están en función. ¿Qué pasa si somos un cuerpo? ¿Estamos mutilando partes del cuerpo? ¿Estamos quitando ministerios que Dios puso, no externamente, sino que internamente, en la edificación de su cuerpo? Y la Escritura habla en Filipenses sobre estos hombres que dicen, bueno, esto era para la época de Cristo, esto era para la época de los apóstoles, esto era para la época de la iglesia primitiva, y van cortando cosas que Correcto. la Escritura no resta, sino que sube. Y sobre todo en nuestros tiempos. Una interpretación bien certera con respecto a aquello, que lo creo, pero también puede acontecer lo contrario, que un obrero, llámese ministro, pueda mutilar también al cuerpo. Dice la Escritura que somos cuerpo, dice, algunos son brazos, otros manos, Sí. ¿cierto? Algunos ojos, y por eso lo importante, y con esto yo creo que ya vamos cerrando, se hizo muy corto. Sí, amén. Muy corto. Y con esto yo creo que vamos a ir cerrando, pastor, porque creo que cuando un hombre confunde la posición con la función, se puede transformarse en un mutilador. Porque cuando un hombre confunde aquello y piensa que lo que tiene o lo que el Señor le dio es una posición, va a luchar por su posición. Y cualquiera que de alguna manera él se sienta, bueno, como decimos nosotros muchas veces, cuando él sienta que alguien le hace sombra, no sé qué otro término puedo usar ahí, cuando alguien le hace sombra, o ve que alguien puede causarle más atención de los hermanos que a él, ese hombre está dispuesto a cortar parte del cuerpo para salvar no su función, sino que su posición. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos aprender con respecto a aquello, que lo que el Señor nos dio a la iglesia, esta mano que nosotros hablábamos, y dice Jeremías 1, 8 y 10, dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, dice Jeremías, y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces tienes que creer, querido hermano, querido oyente, que el Señor con sus 5 ministerios nos edifica. Con sus 5 ministerios pone palabra en nuestra boca. Con aquellos 5 ministerios el Señor obviamente nos ministra en las áreas que necesitamos ser ministrados. Por eso es importante reconocer, y como interpretaba mi pastor Antonio con respecto a esa mutilación, porque nosotros también mutilamos. Y por eso me gustó esa interpretación. Porque a veces decimos, no hay más apóstoles. Y hay textos que sí lo comprueban. ¿Qué hacemos con esos textos? Y que yo creo que en el programa que nos toque nuevamente, porque estará con nosotros el hermano Juan Pablo, que ministra la alabanza en la iglesia, y vamos a tocar ese tema, con el tema profético. Maestros, hoy día no se ven maestros en la iglesia. ¿Y por qué no tenemos estos ministerios dentro de la iglesia y funcionamos solamente con el tema pastoral?
Y esto es importante que lo podamos tocar, pastor, porque es necesario que la iglesia crezca a través de estos ministerios. Amén. Sí, igual quería compartir un texto antes de terminar que está en Colosenses 4:17 que dice: y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Sí? ¿Quién nos da los ministerios? Lo dice Efesios 4, versículo 11, que Él dio a algunos ser. Aquí miren lo que está diciéndole Pablo a este hombre, le dice: cuida el ministerio que has recibido del Señor. Entonces esto no es algo del que quiere ni del que corre, sino que es de quien Dios tiene misericordia. Él dio, el Señor da esto. Entonces, ¿quién le puede decir al Señor, no lo des, o da solamente esto? Isaías dice: ¿quién aconseja al Espíritu de Dios para que lo haga así? Nosotros no podemos hacer eso. Si el Señor quiere dar un ministerio, el Señor lo va a dar. Y le dice: cuida este ministerio que has recibido del Señor para que lo cumpla. Que cada uno de nosotros en el Señor, que usted, hermano, hermana, que nos está oyendo, pueda también cumplir delante del Señor la asignación y el ministerio que el Señor ha puesto en su vida. En algún momento, la Escritura lo dice, cuando vuelva el Señor de la mies, Él va a pedir, ¿no es cierto?, va a pedir lo que es suyo. Y nosotros, como ministros de Él, en esta diaconía, tenemos que entregar aquello que el Señor nos dio. La situación que estemos viviendo, la posición a la que estemos, podemos decir: sí, hermano, mire, yo la verdad que siento que es tan poquito. Hay que ser fiel en ese poquito. Hay que ser fiel en eso que Dios nos dio, en lo que el Señor nos entregó, trabajar en el Señor, cumplir esto, porque es del Señor. Y al Señor un día va a volver. Que el Señor les bendiga y los esperamos nuevamente para otro podcast de refugiados del Centro Cristiano Internacional Tomé, Ciudad de Refugio, donde dirige nuestro pastor Pablo Torres. Y que el Señor les bendiga a usted y a sus familias, y que así como nosotros, también ustedes sean muy bien bendecidos, digo bien, en la palabra del Señor. Pastor. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un tiempo muy grato, muy corto. Quisiéramos extendernos en esto. Si tienen alguna pregunta, escríbanos, háblenos, qué le pareció, y podemos a lo mejor juntos salir de las dudas que muchas veces están ahí en el corazón y quisiera uno poder aclararlas. Si es que les bendecimos y le damos gracias al Señor, una bendición, pastor, estar con usted. Amén. Por lo que el Señor ha puesto en el corazón y poder transmitir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao, bendiciones.